Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. El día de hoy les presentamos un tema que se llama Mi pastor dice. Amados hermanos, déjenme les platico un poquito acerca de este tema. Mi esposo y yo conocimos a una hermana que esta hermana cada que hablábamos con ella decía, mi pastor dice, cada que se refería a algo que ella quería explicar, algo que ella quería enseñar, siempre decía, mi pastor dice, mi pastor dice, mi pastor dice. Esta hermana jamás mencionaba la palabra de Dios dice, la Biblia dice, escrito está en la Biblia, Jesús dijo, Dios dice. Jamás mencionaba estas palabras, siempre se refería diciendo las enseñanzas que el pastor de su iglesia les decía, lo que decía su pastor. Jamás se refería a la Biblia diciendo que Dios decía esto. Siempre decía, mi pastor dice, mi pastor nos ha dicho, mi pastor ha dicho, mi pastor dice. Siempre decía, mi pastor dice. Era una frase en ella siempre muy común. Y amados hermanos, esto es un gran error que se comete y se sigue cometiendo en el transcurso de los años. Hay muchas personas que en lugar de mencionar la Biblia dice, Dios dice, Jesús dice, siempre mencionan mi pastor dice. Y amados hermanos, quien tiene únicamente la autoridad para decir lo que es agradable o no agradable y para darnos una enseñanza es la palabra de Dios. No podemos nosotros confiar en lo que dicen los hombres y decir mi pastor dice, porque amados hermanos, los hombres pueden equivocarse. Los hombres pueden engañarte diciendo una doctrina falsa, dándote una enseñanza equivocada, pero la única que va a ser verdadera es la palabra de Dios. Así que, amado hermano, no te confíes creyendo de que lo que te están diciendo un predicador, el evangelista, tu pastor, alguna persona, un diácono o cualquier otra persona sea cierto. Ve a buscar lo que se te predica en la iglesia, lo que ves en las redes sociales, ve y verifica en la Biblia para ver si lo que te están diciendo es cierto o si son doctrinas que te han estado diciendo para manipularte, para engañarte, para confundirte y sacar una ganancia económica o alguna otra, algún provecho de ti. Así que, amados hermanos, y esto no lo digo yo, vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto para que, como siempre, veamos estas enseñanzas que siempre hacemos a la luz de las escrituras, completamente bíblico. Lo que te estoy diciendo es una realidad en la Biblia. Viene, se menciona en la Biblia, no es algo que yo me esté sacando de mis ideas o que yo esté diciendo algo que no sea bíblico. No, todo esto es completamente bíblico. Lo que te mencionamos, las enseñanzas que te manejamos aquí en esta página de Sembradores de Dios, mi esposo y yo, siempre es completamente apegado a la Biblia. Te damos uno y otro versículo para que tú vayas a tu Biblia, lo busques, lo investigues y te das cuenta de la realidad de las cosas y no estés engañado, no estés creyendo doctrinas falsas o que alguien te esté engañando, amado hermano. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con respecto a esto que te estoy mencionando. En Hechos capítulo 17 del versículo 10 al 12 dice la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí podemos ver que Pablo y Silas llegaron a Berea y llegaron a la sinagoga de los judíos. Vamos a ver qué nos dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amados hermanos, estas personas de Berea no se creyeron, aún y sabiendo quién era Pablo y quién era Silas,
estos hombres, estas personas de Berea no se quedaron impactados, asombrados y a decir, ay, al cabo es Pablo, al cabo es Silas. Entonces, lo que ellos dicen ha de ser verdad. No, amados hermanos, ellos lo que hicieron es algo que la propia palabra nos dice que debemos de hacer y que es escudriñar las escrituras. Y aquí estas personas hicieron lo que nos pide la palabra de Dios, que es escudriñar las escrituras. Dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amados hermanos, si hasta estas personas de Berea, conociendo a Pablo, sabiendo de Pablo, ya oyendo acerca de él, de que estaba predicando el evangelio, pues estuvieron viendo a ver si era cierto o si no les estaban echando mentiras. Amado hermano, tú también necesitas hacer lo mismo. Acudes a tu iglesia, investiga en tu Biblia si la predicación que te dieron es completamente bíblica o si el pastor, el evangelista o el predicador que llevaron a tu iglesia o que predica en tu iglesia o el hermano que predica en la iglesia te está picando los ojos, te está engañando, te está manipulando. Necesitas tú realmente darte cuenta, ver y escudriñar las escrituras y ver si lo que se te está predicando es en realidad bíblico. Ahora bien, si tú ves una predicación, la de nosotros, la que tú quieras, que te encuentras en YouTube, en Facebook, que te pasa algún hermanito que te reenvió alguna predicación, algún tema, lo que tú quieras que tú veas en redes sociales también, incluidos nosotros. Busca lo que se te está mencionando, el tema, la predicación en tu Biblia, para ver si realmente esos versículos es real esto que se te está diciendo, y también escudriña para ver si es el contexto, porque muchas veces puede ser que si se te predican los versículos y dices tú, bueno, si viene en la Biblia, pero ahora bien, tienes que analizar si lo que se te está diciendo realmente significa eso que se te está diciendo o si se está manipulando el versículo para hacerte creer otra cosa, para engañarte. Así que, amados hermanos, tenemos que escudriñar las escrituras y tenemos que ver si realmente lo que se te está predicando es real. Y eso abarca para todos, tanto para ti que me estás viendo, como también nosotros escudriñamos las escrituras, tema que vemos en la iglesia, tema que vemos en alguna red social, escudriñamos para ver a ver si es cierto. Eso se tiene que hacer, amados hermanos, eso se tiene que hacer. Además, bueno, otro dato muy importante, cuando se conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y que ya la has leído varias veces, muchas veces completa, pues ya sabes cuando alguien te está echando mentiras. Pero amado hermano, si tú nunca has leído la Biblia, si se han pasado los años y tú no has leído la Biblia y nada más estás solamente te basas en ir a la iglesia y en lo que se te predica cada domingo o entre semana o lo que ves en las redes sociales, pues nunca vas a tener un panorama amplio de lo que es realmente la Biblia. Es importante que tú leas la Biblia, que no estés solamente conforme con lo que se te predica cada semana o 2 veces a la semana en la iglesia a la que tú asistes, sino que tú por cuenta propia tengas hambre de la palabra del Señor y comiences a buscar en la Biblia, alimentarte de esa palabra del Señor y estés investigando, estés leyéndola por completo, amado hermano. Eso es muy importante. Por ejemplo, personas que ya hemos leído la Biblia completa muchísimas veces y la leemos y la leemos, la terminamos y la volvemos a empezar, la terminamos y la volvemos a empezar. Ya sabemos de los versículos que hay, sabemos lo que se dice en la Biblia, tenemos un panorama de la Biblia. Y si alguien viene y nos dice, en la Biblia dice, no es cierto, en la Biblia no dice esto. O viene otra persona y dice, en la Biblia eso es cierto, si viene en la Biblia lo que me estás diciendo. Porque tenemos el conocimiento de la palabra del Señor por completo, porque la hemos leído completa desde Génesis hasta Apocalipsis, no una vez, sino otra y otra y así a lo largo de los años, amado hermano. Así que yo te invito a que la leas por completo. Amado hermano, te pongo un ejemplo. Supongamos que hay una película, existe alguna película, vamos a ponerte algún ejemplo,
Y resulta de que una persona viene y te dice, en la película sucede tal y tal y tal cosa. Y tú nunca has visto esa película o conoces nada más, has oído que en la película sucede tal cosa. Y tú no la has visto, ni tampoco no la has visto por completo. Y te crees lo que te dice esta persona. Puede ser que te lo creas. Vas a decir, bueno, pues si me está diciendo esta persona es que es cierto. Y sin embargo, si tú eres una persona que ya viste esa película, no te pueden engañar. Si te dicen, oye, ¿sabes que el señor se va de la casa y se va a vivir a otro lugar y se cambia de lugar y se va a vivir, no sé, a otra ciudad? Tú vas a decir, pues no es cierto, eso no sucede en la película. Yo ya la vi completa y no es cierto lo que me estás diciendo acerca de la película. Es lo mismo, amado hermano. Si tú no conoces la Biblia, va a venir cualquier persona y te va a picar los ojos, te va a engañar y te va a decir, en la Biblia viene esto. Y siendo que no es así, amado hermano, te pueden manipular, te pueden engañar, te pueden dar falsas doctrinas y puedes vivir engañado. ¿Sabes? Permíteme contarte al respecto también de esto. Hace años, cuando mi esposo y yo éramos novios, teníamos yo creo que alrededor de unos 2, 3 días siendo novios, mi esposo era nuevo en el Evangelio. Yo ya tenía años conociendo la palabra de Dios, ya la había leído desde hacía 5 años, completa cada año, porque yo tengo la costumbre, amados hermanos, y eso es algo que también deberíamos de tener todos los cristianos, y es lo que te invito a que hagas, de que la leas completa, la termines, la vuelvas a empezar, y así en el transcurso de toda tu vida. La Biblia no es para que la dejemos de leer, la Biblia no es para que nada más la leamos a fragmentos. La Biblia es leerla durante toda nuestra vida, leerla completa y la acabas, la terminas, otra vez la vuelves a empezar, que ya la completaste otra vez este año. Yo, por ejemplo, estoy por terminar nuevamente mi lectura de la Biblia. Yo creo que a lo mejor en una semana o 2 semanas, cuando mucho, termino otra vez y otra vez la vuelvo a comenzar a leer. Y así, otra vez y otra vez y otra vez. Así es, amados hermanos, durante toda nuestra vida. Bueno, resulta que mi novio, en ese tiempo, mi esposo, en ese tiempo mi novio, era nuevo en el Evangelio. Estaba en una iglesia en donde su pastor les decía doctrinas que no venían en la Biblia. Él los manipulaba, les decía, les hacía creer, y como no leía a nadie la Biblia, pues creían que lo que decía el pastor pues era cierto, ¿verdad? Porque hay mucho tabú, amado hermano. Dices tú, si el pastor lo dice es porque es cierto, si el evangelista lo dice es porque es cierto, si el que se dice supuestamente apóstol dice algo es que es cierto, si el que se dice supuestamente profeta lo está diciendo, pues entonces es cierto. Y no, amado hermano, tú no te fíes, así como las personas de Berea que acabamos de leer en la Biblia, tú también tienes la obligación de escudriñar las escrituras y ver si lo que se te está predicando, sea en tu iglesia, sea en las redes sociales, es realmente cierto, para que no seas engañado, para que no seas manipulado. Bueno, resulta que esta persona, este pastor, manipulaba a las personas de esa iglesia. Les decía que tenían que entregarle sus casas, que tenían que entregarle sus bienes, su carro, porque era para Dios. A una chica, a una hermana de ahí, les decía que tenía que entregarle su coche que acababa de comprar para él. Mi esposo, que en ese tiempo era mi novio y que acababa de tener su casa, le acaban de entregar su casa, le decía al pastor, dame porque esa casa va a ser para mí. Dios me está diciendo que me la des, que me la entregues. Y este pastor decía que a él lo tenían que honrar igual que a Dios, que tenían que honrarlo, que tenían que regalarle cosas. Yo cuando conocí a mi esposo, en ese tiempo mi novio, decía, no, pues al pastor le voy a regalar un reloj y que ya estoy viendo varios precios y que me va a costar no sé cuánto, y que el pastor nos dice que lo tenemos que honrar y que con nuestros bienes lo tenemos que honrar. Completamente erróneo y completamente antibíblico, amados hermanos. Yo hablé en ese tiempo con mi esposo, que era, como te digo, mi novio. Teníamos 3, 4 días apenas de ser novios, y yo le dije, mira, lo que te está diciendo tu pastor es completamente antibíblico. No viene en la Biblia nada de eso.
es una persona que quiere obtener ganancias, que está sacando lucro, una persona que está lucrando. Si quieres, búscalo en la Biblia con toda confianza. Y, amados hermanos, él pues salió de esta iglesia. Pero todas estas personas manipuladas, engañadas, dándole sus posesiones, dándole dinero porque él tenía que ser honrado igual que Dios. Amados hermanos, eso no es correcto, eso no viene en la Biblia y estaban estas personas siendo engañadas. Así que tengamos cuidado, así como estas personas deberían en la Biblia, hay que examinarlo, hay que escudriñar. Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor, examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí la Biblia también nos dice que examinemos todo. Que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Todo lo tienes que examinar, amado hermano, todo. Todas las predicaciones que se te dan, tú tienes que examinarlas a la luz de las escrituras, ver si lo que se te está diciendo es cierto, porque como te decimos, muchas veces te predican falsas doctrinas, te dicen cosas que no vienen en la Biblia para manipularte, para obtener ganancias, para tenerte así como esta persona, como ese pastor de esa iglesia, para que tú le estés dando bienes, para que tú le des que tu carro, que tu casa, para obtener algo de ti, algo material, o también para ser manipulado en otras cuestiones, amado hermano, para tener manipulación de otras cosas. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y hay que examinar las cosas, amado hermano. Por eso es importante que leas la Biblia, hay que examinarlo todo. Vamos a ver qué nos dice también la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 4, el versículo 6. Dice la palabra del Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amados hermanos, es muy importante que tengamos el conocimiento de la palabra del Señor. Y este es un énfasis, algo que siempre les hemos mencionado. Es importante, no es solamente decir, somos cristianos, sino que necesitamos conocer la palabra de Dios y la palabra de Dios por completo. No un pedazo de la Biblia que solamente digas, es que me sé el Salmo 91, es que me sé el Salmo 23, es que he leído Mateo, he leído algunos fragmentos. No, amado hermano, toma la intención de leer la Biblia por completo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, medítala, llévate tu tiempo, separa un tiempo para leer tu palabra, para que no perezcas por falta de conocimiento, así como el pueblo de Israel, que dice el Señor, que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Amado hermano, es importante que conozcas lo que la palabra de Dios dice, porque va a ser de beneficio para tu vida, va a ser de beneficio para tu vida, para que tú conozcas lo que es agradable a Dios, lo que le desagrada, para que tú conozcas las cosas que tú puedes hacer o que no puedes hacer, y también para que no seas engañado, como lo hemos venido diciendo, que no seas engañado por pastores, por evangelistas, por predicadores, por profetas, apóstoles o por lo que sea, amado hermano, que son personas que manipulan, que son personas que engañan, que son personas que quieren obtener algún beneficio económico o algún tipo de beneficio para manipular a las gentes. O ahora bien, hay también pastores, hay también evangelistas, predicadores y demás que tampoco han leído la Biblia, que están al frente de una iglesia o que predican en redes sociales o que predican en ciertos lugares y resulta de que no tienen el conocimiento tampoco de la Biblia. También enseñan cosas que no vienen en la Biblia precisamente por desconocimiento, precisamente por ignorancia. Sabes, hace algunos años publiqué un tema en una de las redes sociales, en Facebook, como siempre, como cada día. Y resulta de que me comentó en ese tiempo una persona, un varón que se hacía llamar evangelista a tal persona. Nombre de varón, evangelista, pero tenía como título evangelista fulanito de tal. Y me criticó el tema y me dijo,
Ay, hermana, usted también va a salir con la moda de la sana doctrina. Yo no sé de dónde sacan eso si eso ni siquiera viene en la Biblia. Y le contesté y le dije, hermano, usted que se hace llamar evangelista en su nombre de Facebook y resulta de que no conoce la Biblia. Y le mencioné los versículos en donde viene hablando la Biblia acerca de la sana doctrina. Él en su ignorancia creía que eso era una moda, que eso nos lo habíamos sacado las personas de la manga y que no venía en la Biblia, amados hermanos. Y él se hacía llamar, se puso el título rembombante de que evangelista fulano de tal. Amado hermano, hay muchas personas que están al frente, que son predicadores, que son pastores, que son evangelistas, que se hacen llamar apóstoles, profetas y no conocen la palabra de Dios. Solamente ellos de lo que creen mencionan. Lo que dicen, lo que creen, solamente lo vienen mencionando, pero no porque tenga un sustento bíblico, no porque tenga una base bíblica, sino porque en su ignorancia ellos dicen nada más lo que creen y solamente con lo poco que tienen de la Biblia, de conocimiento de la Biblia, lo enseñan a las personas. Y amado hermano, así no debe de ser. Estamos llamados a leer la Biblia. En la palabra de Dios el Señor nos dice que meditemos en su palabra, que la digamos, que en la noche la estemos meditando, que al despertar en la noche y que la hablemos también, dice, háblala a tus hijos, a tus nietos, repítela por el camino. Tenemos que estar en un constante aprendizaje de la palabra de Dios. No podemos, amados hermanos, excusarnos y decir, pues, yo no la he leído. No, amado hermano, te invito a que la leas para que no seas manipulado, para que no seas engañado por personas que están al frente, que son líderes y que te están diciendo mentiras, que te están engañando, que están manipulándote o que por ignorancia te están diciendo doctrinas que tú estás siguiendo. Y qué peligroso es, amados hermanos, seguir una doctrina que tú crees que es verdadera y que viene en la Biblia y que es una doctrina falsa, que son doctrinas que te están diciendo los hombres, que no es una doctrina que viene en la Biblia, sino que son mandamientos de hombres, cosas que los hombres se inventaron para poder manipularte económicamente o de alguna otra manera. Así que hay que tener cuidado, amado hermano, con las cosas. Te invito a que estés leyendo tu Biblia, a que no te dejes llevar por lo que ves, por lo que escuchas, sino que todo lo escudriñes, que asistas a tu iglesia y escudriñes lo que se te está diciendo. Y si estás en una iglesia que no es de sana doctrina, que es una iglesia que está enseñando doctrinas engañosas, pues tienes que salir de ese tipo de iglesias en donde en donde te enseñan una doctrina engañosa, en donde no te están diciendo algo que sea bíblico. Así que, amados hermanos, es la invitación y es la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar con más partes por el día de hoy. Terminamos esta primer parte y en los siguientes días vamos a seguir con las demás partes hablando de este tema de mi pastor dice. Dios te bendice, que tengas un excelente domingo y a examinarlo todo, a meditar acerca de la palabra y que escudriñes las escrituras. Te invito a que comiences a leer y a escudriñar las escrituras. Dios te bendice.